Buen día, jóvenes y señoritas. A continuación tenemos el desarrollo de nuestra clase número 6 correspondiente al tema principales acontecimientos políticos en Guatemala. Los principales acontecimientos políticos en Guatemala surgen desde la cronología de los sucesos, acaecidos desde el primer primigenio. ¿Qué quiere decir primigenio? Desde el principio, desde donde nace el primer poblador guatemalteco, que lo vamos a encontrar dentro de la civilización maya, desde ese entonces hasta la fecha, porque dice que el primigenio inicia desde donde nace a la actualidad. Vamos a encontrar que los conquistadores españoles llegan a Guatemala en 1523 de la mano de Hernán Cortés. Hernán Cortés nombra a la ciudad de Guatemala en una carta que le relaciona al rey Carlos V, que le coloca fecha México 15 de octubre de 1524, donde le explica que es una ciudad, que son dos ciudades, que son Ucatlán y que es Guatemala, las ciudades que acaban de conquistar. Y esta región empieza a formar parte de la Capitanía General de Guatemala, adscrita al virreinato de la Nueva España. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel entonces éramos parte de España. En alguna ocasión podríamos decir que fuimos españoles. Hasta la fecha, la historia eso es lo que nos cuenta. En el siglo XIX, los criollos de la Capitanía General de Guatemala logran la independencia que tanto añoraban. El Imperio Español y la región pasó a llamarse Federación Centroamericana, la cual se anexó un tiempo al Imperio de Agustín de Iturbide en México. Tras la separación de México, se iniciaron las guerras entre los conservadores. Acá es donde se dice que los criollos de Mayor Abolengo, que vivían en la capitanía de la Federación, conocidos también como el clan Aycinema, que era uno de los clanes con la gente más poderosa, con la gente que tenía mucho más dinero. Y el clero, o sea, la Iglesia Católica, fueron los que liberaron a los criollos de una menor, y los criollos eran los de menor categoría. Y ellos siempre se ha tenido, desde la historia nos ha dicho que siempre hemos tenido a la clase alta, que es la clase de Mayor Abolengo, y los criollos son los de la categoría más baja, que eran los agricultores, los que se dedicaban a la agricultura. La Capitanía General luchó por una designación por mucho tiempo, hasta que se encuentra y llegamos al punto de la integración de la Federación Centroamericana, que es la que emerge de 5 repúblicas centroamericanas, dice que emerge de 5 repúblicas centroamericanas, entre ellas la actual Guatemala, que era en ese entonces cuando se formó la República Centroamericana, que encontrábamos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y de ahí Panamá, que se fue adhiriendo. La Federación Centroamericana se encontraba gobernada por conservadores. Siempre tuvimos unos generales muy conservadores, y entre ellos se encontraba Mariano Aycinena, y luego que tuvimos la liberación de Mariano Gálvez. Mariano Gálvez se dice que empieza a gobernar la moderna República de Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que Mariano Gálvez es el que inicia una modernización de la República Guatemalteca. Es cuando funda Guatemala el 21 de marzo de 1847, durante el gobierno del general Rafael Carrera. Y de esta forma se empieza a tener relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de las naciones. Bajo el mando de Rafael Carrera, Guatemala resistió todos los intentos de invasión de los vecinos liberales. Teníamos muchas personas que querían venir a conquistar la República Guatemalteca, pero ya en ese entonces ya era libre, ya era independiente, ya no pertenecían a esto que era el virreinato de la Nueva España, porque ellos eran los que querían tener el control. Dice que en 1871
6 años después de la muerte de Rafael Carrera, se inicia con el triunfo de la reforma liberal y se establecieron regímenes liberales de cortes dictatoriales. El café se convirtió en el principal cultivo del país desde esa fecha hasta la actualidad. Recuerden que somos el tercer país que tiene el mejor café del mundo. Se convirtió en parte de eso. Iniciamos con las cortes dictatoriales, que eran las cortes las que decidían si se aplicaba la pena de muerte a una persona o se aplicaba la decapitación. En fin, existían muchas formas de cómo hacerlo. En 1901, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, se inició la intromisión en los asuntos del Estado de la corporación norteamericana United Fruit Company, la UFCO. Desde 1901, la UFCO da inicio y empieza a meter sus narices en la República de Guatemala. Se dice que la UFCO es la principal empresa, en ese entonces se convirtió en la principal empresa del país de Guatemala y se convirtió en una república bananera, en donde los gobernantes eran colocados y retirados por la UFCO. ¿Qué quiere decir esto? Que la UFCO era quien decidía quiénes iban a ser los presidentes, quiénes iban a ser los alcaldes, porque siempre trabajaron para ellos. En 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la revolución y se produce la revolución de octubre de 1944, donde se derroca por completo un régimen militar de entonces 10 años de gobierno. Entonces acá es donde se empieza la dignificación del ejército, pero volvió a proteger los intereses de las fuerzas norteamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos a la UFCO metida en el país, eran los que decidieron. Logramos tener 10 años de libertad de la UFCO, pero luego viene otro presidente e inicia con la historia de nuevo de que la UFCO empieza a meter todo lo que ellos querían. En 1960, en el marco de la Guerra Fría, se inició un conflicto armado, dejando un saldo de más de 250,000 víctimas en la República Guatemalteca, entre ellos muertos y desaparecidos, muertos que nunca se identificaron, personas que desaparecieron de sus casas, de su trabajo, desaparecieron de su familia. Las masacres fueron continuas y fueron muy constantes por el ejército de Guatemala, y los grupos paramilitares pregobernaban tras la transición de un sistema democrático entre 1985 y luego en 1996 empezamos con un proceso de firmar una paz que empieza una nueva época, una nueva temporada en Guatemala. Históricamente esto es una pequeña pero muy mínima parte de lo que fue, de lo que sucedió dentro de nuestros principales acontecimientos políticos de Guatemala. Acá podemos encontrar todas aquellas masacres que hubieron en Guatemala, que fueron parte de la historia, porque eso es parte de nuestra historia. Tenemos también la primera aplicación de una pena de muerte dictada por un presidente. A la fecha, si hablamos de acontecimientos, tenemos muchos más acontecimientos históricos, como el derrocar al primer binomio presidencial, utilizando la manifestación como tal para poder derrocar a un binomio presidencial, en donde se inmiscuyeron muchos temas más, chicos, muchos temas más. Esto solo es una pequeña pincelada de lo que viene de nuestro tema. Más adelante vamos a estar viendo, espero poder conseguirles otro video en donde ustedes escuchen de viva voz una pequeña remembranza de de cómo ha acontecido esto. Pero por el momento vamos a tener solo estas pequeñas pinceladas. Recuérdense buscar en su guía, en el recuadro de tareas, lo correspondiente a la tarea para esta semana. Dice: tarea, copie y resuelva en su cuaderno. Escuche bien, copie las preguntas y resuelve en su cuaderno. Y ahí vamos a encontrar 8 preguntas del contenido de lo que tenemos en nuestra guía. Una pequeña explicación fue la que yo les di
acá, pero ahí vamos a encontrar en sí todo lo correspondiente a nuestra guía. Vamos a encontrar 8 preguntas y cada pregunta, por favor, necesito que la realicen, le toman la foto correspondiente y me la envían. Recuerden, jóvenes, que cada tarea me la tienen que enviar los días viernes antes de las 10 de la noche o en su defecto el día sábado en el horario del curso o en lo que corresponde al día de clases. Yo solo quiero decirles que por favor, si tenemos tareas atrasadas, enviémoslas de una vez previo a que me escriban y me digan: profe, esta es la tarea de la clase tal y está atrasada. Yo los veo la próxima semana en nuestro último tema de la guía correspondiente, así que por favor, pilas, chicos. Dudas, comentarios, inquietudes, por favor, realícenlas, no se queden con la duda y yo los veo la próxima semana. Éxitos.